Espíritu Santo, si tú poniendo las palabras que pusiste en mi espíritu, Señor, y que podamos ser edificados y bendecidos en esta noche. Yo quiero que usted abra su Biblia en primera de Samuel. Le decía al Señor que, Señor, ¿cómo daré ese mensaje hoy? Porque era algo que el Espíritu venía hablándome hace días, estudiando, leyendo nuevamente el libro de Samuel. Quiero que usted esté ahí en primera de Samuel. Ya le voy a decir el capítulo. Parémonos en el capítulo 8. El capítulo 8 voy a resumirlo porque sé que usted se lo sabe, pero de todas maneras, si usted quiere irlo leyendo a medida que yo voy hablando, constatar que lo que le estoy diciendo está ahí, lo haga. Ese es el deber ser. Amén. Entonces, en el capítulo 8 de primera de Samuel, dice la escritura que el pueblo de Israel había pedido un rey. Lo sabemos, ¿cierto? Pero Dios quería ser el rey de Israel. Dios quería ser aquel que gobernara a Israel, que él lo tuviera como su rey. Pero el pueblo de Israel dijo: queremos un rey como lo tienen todas las naciones. Sin embargo, cuando Samuel le dice al Señor lo que el pueblo de Israel pedía, el Señor le dice a Samuel: dile al pueblo lo que el rey hará con ellos, que los iba a poner en arduo trabajo, que las hijas del pueblo de Israel iban a estar en servidumbre, etc. Sin embargo, Samuel da esta palabra al pueblo de Israel de lo que el Señor había dicho que haría el rey, pero el pueblo de Israel no quiso escuchar, no le importó. Sin embargo, dijo: queremos un rey. Entonces dijo el Señor: bueno, a Samuel como ellos quieren, eso sí, cuando el rey haga todo lo que les he declarado, yo no los voy a escuchar. Clamarán a mí y yo no los escucharé. Versículo 18 dice: cuando llegue ese día, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora pide, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se sigue negando y dice: denos un rey. Qué duro es cuando aún Dios nos está diciendo que conviene o que puede ser perjudicial para nosotros en un momento dado, y sin embargo, por nuestros deseos, por nuestra humanidad, por nuestros anhelos, llevamos la contraria al Señor. Pero quiero centrarme en algo. Dios le dice entonces a Samuel en el versículo 16, vaya conmigo, Samuel repitió al Señor lo que el pueblo había dicho, y el Señor respondió: haz lo que te pidan y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo, estoy leyendo el 22, y los envió a sus casas. ¿Ven? Pero quiero hablar de algo
instrucciones. Amén. Quiero hablar sobre las instrucciones. En el capítulo 9 de Samuel, ahí donde estamos en Primera de Samuel, en el versículo 19, hay algo interesante. Cuando el Señor decide constituir un rey, se crea una situación en donde hay un hombre en la región llamado Cis que pierde unas asnas. Yo sé que usted conoce la historia, hoy vamos a recordar un poco esta historia de Samuel. Entonces hay un varón que pierde unas asnas, que es de la tribu de Benjamín. Entonces él envía a su hijo y le dice: ve con un criado y me buscas las asnas. Y ellos llevan muchos días buscando las asnas y no las encuentran. Pero el criado se le ocurre y dice: se me ocurre algo. En la ciudad hay alguien que nos puede declarar dónde están las asnas. Entonces Saúl, que es el hijo de Cis, le dice: está bien, vamos a buscar al vidente, vamos a buscar al profeta para que nos declare dónde están las asnas. Amén, ¿está aquí conmigo? Amén, amén. Entonces, mire bien, en el versículo 19 del capítulo 9, dice lo siguiente: yo soy el vidente. Cuando se encuentra Samuel con Saúl, le dice: yo soy el vidente. Contestó Samuel: sube al lugar de adoración delante de mí. Entonces, cuando alguien, Dios lo tiene, digamos, en un plan, en un propósito, y escoge a alguien para que lo direccione, para que lo instruya. Cuando Dios tiene un plan con usted, tiene un propósito, Él pone a alguien, ¿cierto? Pero ese hombre de Dios o esa persona que Dios pone delante de ti para que te ayude a cumplir un propósito en Dios, lo primero que yo veo y me dejaba sentir el Espíritu, dice la palabra aquí, dice: el vidente le dijo: sube al lugar alto. En otras versiones dice: subamos al lugar de adoración. Entonces veo como una de las cosas que Dios quería hacer con Saúl es llevarlo a conocer el lugar de adoración. Amén. Le dice: sube al lugar alto, a llevarlo a ese lugar de adoración, porque allí era algo que se preparaba como gratitud a Dios, ¿sí? Entonces Saúl tendría a Samuel por largo tiempo, es decir, Samuel caminaría con Saúl o Saúl con Samuel, como lo quiera llamar, iban a estar juntos. Pero a Samuel le era necesario que Saúl conociera, o a Dios le era necesario que Saúl conociera qué era lo que Samuel hacía. ¿Eso está aquí? ¿En qué se movía Samuel? Y usted sabe que Samuel era un sacerdote, ¿cierto? Y que Samuel desde pequeño estaba en el tabernáculo buscando la presencia del Señor y que servía allí. Entonces Samuel le dice a Saúl: vamos al lugar alto, vamos al lugar de adoración. Y una de las cosas que como hijos de Dios, usted como llamado por Dios, y cuando le digo llamado, no le estoy diciendo solamente a los que tengan un llamado ministerial. Dios lo llamó a ser parte de su reino. Y usted debe saber y conocer qué es adorar a Dios. Entonces Samuel le dice: sube al lugar alto, enseñarle la adoración. Y cuando estaba en ese lugar, digámoslo así, perfecto,
o idóneo, en ese lugar de adoración, cuando subieron al lugar alto, Samuel le dice a Saúl: yo estoy en este lugar, es decir, Dios me ha escogido para decirte, para declararte lo que tiene para ti. ¿Eso está aquí? Le dice Samuel: Dios me ha escogido para declararte lo que tienes, lo que tiene Él para mí. Versículo 20: no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí, escuche, para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Entonces Samuel le dice: estoy aquí para decirte lo que Dios quiere hacer. Amén. Pero no solamente le enseñaba y lo llevaba al lugar alto, porque toda persona espiritual, toda persona que ama a Dios, que desea servirle a Dios, debe de procurar llevar a otros al lugar alto, al lugar de adoración. Usted está aquí, a que esté en ese estado espiritual. Pero luego dice la escritura en el versículo 22, estamos primero de Samuel, capítulo 9. Entonces, luego de que lo lleva a un lugar alto, le dice: subamos al lugar alto. No solamente le dijo eso, sino que le dio un lugar. Diga, le dio un lugar. Y dice que le dio un lugar en la cabecera de la mesa. Es decir, lo puso en un lugar donde Saúl era visible a la gente que estaba ahí para compartir en ese lugar alto. Entonces lo lleva al lugar de adoración, pero también le da un lugar. ¿Por qué? Porque Samuel sabía que era escogido para un propósito de parte de Dios. Entonces él empezó a ser ese ejemplo para Saúl. Y yo no sé, yo esta noche quizás quiero darle otra mirada a la vida o a lo que aconteció con Saúl, ¿sí? Y quiero que aprendamos en esta noche un par de cosas. Entonces Samuel le da un lugar a Saúl en la mesa, ¿sí? Para que todos se dieran cuenta que él era alguien importante. Porque en ese tipo de reuniones no cualquiera se sentaba en la cabecera de la mesa. Cuando alguien se sentaba, en la cabecera de la mesa, significaba que era alguien importante. Entonces Samuel no lo dijo, simplemente lo puso en ese lugar. Pero hasta ese momento Saúl no sabía nada. Solamente vivía cosas, pero Saúl no estaba conociendo nada ni entendiendo nada. ¿Usted está aquí? Entonces, eso hizo Dios a través de Samuel. A través de Samuel, Dios le da un lugar de honra a Saúl. Pero, aunque él era llamado y tenía un propósito, era necesario que Saúl tuviera instrucciones por parte de Samuel. Entonces Samuel lo honra en público, lo honra sentándolo a la mesa, da instrucciones Samuel, porque Samuel, cuando usted empieza a leer a partir del versículo 23, da la orden a los que estaban sirviendo que le dieran lo mejor a Saúl y se lo pusieran en la mesa. Cuando Dios te escoge, cuando Dios tiene planes contigo, Él te hace que conozcas lo que es la adoración a Dios, lo que es la ofrenda para Dios. Dios te da un lugar y te honra. Pero muchas veces
no te das cuenta lo que Dios está haciendo. Porque Saúl estaba siendo llevado a otro nivel, a otro lugar, y no se estaba dando cuenta. Estaba siendo honrado y Saúl no se estaba dando cuenta. Ahora pasa otra cosa. Quiero que no se me pierda. En el versículo 25 dice que cuando ellos bajan del lugar de adoración, dice la escritura, bueno, ya Samuel lo honró en público, ahora lo voy a honrar en el secreto. ¿Estás aquí? Me gusta Samuel, fe, muy bien. Ahora lo voy a honrar en el secreto. ¿Y qué hace Samuel? Cuando descienden del lugar de adoración, del lugar alto, dice la escritura que cuando bajan, Samuel le prepara una cama a Saúl para dormir. Pero Saúl no estaba entendiendo nada. ¿Estás aquí? Yo no sé si usted me está entendiendo y espero que se conecte. Samuel está honrando a Saúl, pero Saúl no está entendiendo nada. Entonces, Saúl honra a Samuel. Perdón, Samuel honra a Saúl. Dice el 25. Primera de Samuel 9:25. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y allí le preparó una cama. Le preparó una cama, un lugar de descanso, un lugar de reposo. Amén. Pero Saúl era alguien elegido por Dios para ser alguien importante. Pero Saúl no lo sabía. Solo lo sabía Samuel y Dios. Diga, solo lo sabía Samuel y Dios. Pero las instrucciones serían necesarias para la vida de Saúl por parte de Samuel. Y lea conmigo versículo 26. Dice: al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl: levántate, es hora de que sigas tu viaje. Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel dijo: quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Cuando Dios va a hacer algo, hay gente que no puede estar. ¿Estás aquí? Hay cosas que Dios va a hacer en el secreto. Hay cosas en los planes de Dios que son para ti sin testigos. ¿Por qué? Porque es que Dios conoce quizás lo que hay en nuestro corazón. No solamente por eso, porque hay alguien que puede estorbar lo que el Señor va a hacer. Entonces Dios le dice a Samuel, Dios a través de Samuel le dice a Saúl: envía a tu siervo adelante, que se adelante, porque lo que va a pasar aquí solamente es Dios, tú y yo. ¿Usted está aquí? Entonces, el primer entrenamiento, o lo primero que Saúl estaba recibiendo, era que no todo lo que pasa contigo va a ser en público. Yo le estoy hablando a alguien en esta noche. No todo lo que pasa contigo va a ser en público. Hay cosas que sucederán en el secreto de Dios. Y lo tremendo es que Samuel, usted está leyendo conmigo, Saúl, dice en el capítulo 10,
Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva, en otras versiones dice, tomó un redoma y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto, escuche, porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. ¿Usted está aquí? Porque Dios te ha escogido como rey. Ahora, después de la unción, Dios lleva al lugar alto, Dios lo honra, le da un lugar, viene la unción o viene el mover, viene la tarea de Saúl, pero eso no para ahí, siguen las instrucciones. Diga instrucciones. Y le dice en el versículo 3, capítulo 10: cuando llegues al roble de Tabor, otros dicen la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Escuche, uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar o los cuales debes recibir. Ahora, el lugar para donde iban estos 3 hombres era un lugar de adoración, era un lugar de encuentros divinos. Entonces, esto que le iba a acontecer a Saúl era la confirmación de una palabra de parte de Dios. ¿Usted está aquí? Dice, cuando ellos te los encuentres, recibirás 2 ¿qué? 2 panes. No olvide eso, recibirás 2 panes. Esos 2 panes representaban la la provisión divina de Dios. Era lo que se llevaba en agradecimiento a ese lugar de adoración. Pero también le dice que cuando llegara a Gibea de Dios, es decir, a la encina o al collado de Dios, se encontraría en la guarnición de los filisteos, encontraría un grupo de profetas que descendían del lugar de la adoración. Vuelve la adoración, yo no sé si usted está entendiendo. Dice, ellos vienen del lugar, descienden del lugar de la adoración. Estos estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira. Y estarán profetizando en ese momento, y el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás transformado en una persona diferente. Escuche. Dios está llevando a Saúl a otro nivel, un poquito más allá. Pero Saúl no estaba entendiendo. No estaba entendiendo nada. Entonces, cuando él se encuentra a los hombres que descienden, que van, porque cuando usted quiere adorar, usted tiene que adorar y ofrecerle algo a Dios. La adoración no es con manos vacías. La adoración, los 2 panes que llevaba Saúl en la mano, representaban que cuando usted quiere subir, estar en la presencia de Dios, hay algo que usted tiene que ofrecer. ¿Usted está aquí? Yo subo y busco la presencia de Dios, ese lugar de adoración, ese lugar secreto, pero hay algo que tengo que ofrecer, hay algo que tengo que llevar. Y cuando la gente subía al lugar alto, al lugar de adoración, por eso llevaban el pan, el vino y los cabritos, porque lo llevaban en símbolo de agradecimiento a Dios.
descendían del lugar de adoración, del lugar alto, y que estaban tocando instrumentos, la pandereta, la flauta, la lira, el arpa, y estaban profetizando. Y que en ese momento el Espíritu del Señor vendría poderosamente sobre Saúl y sería transformado en una persona diferente. ¿Y sabe qué me llama la atención? Hay algo. Les decía que Saúl no entendía nada. Pero pasaba algo, y era que el Señor le había dicho a Samuel, le dijo: yo he escogido a Saúl para que libre a mi pueblo de los filisteos. Saúl fue designado como rey, ¿estás aquí? Pero el que él era escogido para ser el libertador, el salvador, el que aliviara al pueblo de Israel de los filisteos era Saúl, pero él no lo sabía, lo sabía Samuel. ¿Alguien está entendiendo? Entonces todo lo que estaba pasando hasta el día de ese momento, Saúl no estaba entendiendo nada. Entonces, cuando se encuentra con la compañía de profetas, Saúl empieza a profetizar. ¿Estás aquí? Saúl empieza a profetizar y dice la palabra de Dios que él fue transformado en otro hombre. ¿Y sabes algo? ¿Por qué Saúl era necesario encontrarse con la compañía de profetas? Porque Samuel sabía que había sido escogido para librar al pueblo de los filisteos. Y Dios le dice a Samuel que iban a subir, iban a estar cerca de los profetas, de la guarnición de los filisteos, del lugar donde estaban los filisteos. Es decir, que Samuel le da instrucción y le dice: tú vas a estar con una compañía de profetas donde vas a profetizar, escuche, donde vas a profetizar sobre aquellos por los cuales yo te di una misión. Es decir, la Biblia no está diciendo lo que le acabo de decir. Pero cuando usted entiende proféticamente lo que estaba aconteciendo, Dios lo hace ir a un lugar cerca de aquel pueblo, de aquella gente por la cual Saúl debía pelear y librar al pueblo de Israel. Es decir, que la compañía de profetas junto con Samuel estaban adorando, estaban declarando, estaban profetizando en el territorio del enemigo. Yo no sé si le estoy predicando a alguien. Y Saúl era necesario que fuera transformado en otro hombre, mudado en otro hombre. Porque cuando alguien viene del lugar de la adoración, algo tiene que pasar en su vida. Cuando la gente le ofrece algo a Dios, un sacrificio para Dios, algo tiene que pasar en su vida. Entonces se encuentra con la compañía de profetas y dice: fue transformado en otro hombre, y Saúl terminó profetizando. Profetizando. Terminó profetizando. Y por eso la gente decía: Saúl entre los profetas. Por eso cuando Dios tiene un plan divino, cuando Dios tiene un propósito, hace que te juntes con la gente correcta y que contigo pasen cosas que la gente no entiende. Y van a decir: pero esta, la hija de Pepito, de Panchita. Sí, porque algo espiritual Dios
permitió que pasara en tu vida. Y dice la Escritura que cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar alto, subió solo. Ya no necesitó a Samuel. Escuche, iglesia, capítulo 10, versículo 13. La gente dijo: Saúl entre los profetas. Wow, ¿qué está pasando aquí? Y dice el versículo 13: cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar alto. Subió al lugar alto. Porque cuando Dios hace algo contigo, es para que sigas buscando su presencia. Porque cuando Dios más te use, tú no te puedes quedar en lo terrenal. Tú no puedes quedarte con los ojos puestos en lo de la tierra. Tienes que volver a la presencia. Tienes que volver a poner tu mirada arriba. Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar alto. Ahora, Saúl recibe honra, recibe un lugar, él no está entendiendo nada. Pasa algo con él en el secreto, en lo íntimo, que fue su unción. Pero Dios no terminó ahí. Dice la Escritura, ahí mismo en el capítulo 10, versículo 24, dice: luego Samuel dijo a todo el pueblo. ¿A quién? A todo el pueblo. Este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Ahora, hay un reconocimiento en público por parte de Dios. Pero mire todas las cositas que pasaron antes. Ahora hay un reconocimiento en público de parte de Dios. Y dice la palabra que Dios respaldó a Saúl y le dijo: después de que te acontezcan todas estas cosas, haz lo que tú creas conveniente, que yo estaré contigo. Pero quiero que usted escuche algo importante. Hay un peligro cuando sientes la aprobación y el respaldo de Dios. Repito, hay un peligro cuando sientes la aprobación y el respaldo de Dios. Pregúnteme por qué. Porque usted puede ser vulnerable a olvidar o a ignorar las instrucciones que un día recibió. Y número 2, es peligroso. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar que el lugar de tu autoridad es el mismo lugar o igual de aquel que un día te dio la instrucción. Samuel era Samuel y Saúl era Saúl. Eso es aquí. Entonces, cuando se siente la aprobación y el respaldo de Dios, todos nos gozamos, decimos aleluya, gloria a Dios, qué bueno. Pero puede ser peligroso, puede jugarte en contra. ¿Por qué? Porque te hace olvidar lo que un día quizás Dios te dijo y te advirtió. ¿Estás aquí? Entonces, miren que Samuel le había dicho a Saúl, todos conocemos la historia. Después de todas las cosas que le iban a acontecer a Saúl, Samuel le dice: después de todo esto vas a descender a Gilgal y me vas a esperar 7 días. ¿Estás aquí? ¿Te recuerdas eso? Le dijo: me vas a esperar, capítulo 13, lea conmigo si quieren.
En el capítulo 10 es donde Samuel le dice: luego descenderás a Gilgal, versículo 8, delante de mí, y allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. ¿Listo? Entonces, Saúl debía descender a Gilgal y esperar 7 días a Samuel. Entonces, cuando tú te confías de la aprobación y del respaldo de Dios, empiezas a pensar más tal vez en la gente y en la condición, en la posición que tienes que Dios. Entonces, cuando le dan la noticia a Saúl de que iban a ser tomados, de que iban a ser enfrentados, Saúl se preocupa porque su tropa estaba desertando. ¿Sí o no? Capítulo 13 dice: mientras tanto Saúl, estoy leyendo parte del 7, 13:7. Mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Entonces Saúl empezó a poner sus ojos y a centrar su atención en lo que estaba pasando. Dijo: mis tropas se están yendo, están desertando. Y aparte de eso, no he pedido ayuda a Dios. Entonces me vi obligado yo mismo a ofrecer la ofrenda quemada. Escuche, me vi obligado yo mismo a ofrecer la ofrenda quemada. Recuerde que Samuel llegó muchas veces, o estuvo, con Saúl en el lugar de la adoración. Y por eso desde un principio Samuel le dio a conocer a Saúl lo que se hacía allá y lo que él hacía. Él sabía que ese tipo de ofrenda, aunque todos podían estar, participar y comer, porque el pueblo, la gente subía al lugar alto a ofrecer, a estar en el lugar de adoración, pero solamente el sacerdote ofrecía esa ofrenda quemada. Entonces aquí, y la ofrenda, escuche, Samuel le estaba enseñando a Saúl la importancia de llevar algo a la presencia del Señor. Pero ese tipo de cosas estaban representando la gratitud a Dios. Era una declaración del favor, de la gracia de Dios sobre el pueblo, sobre lo que el Señor hacía con ellos. Entonces, Saúl se desespera y dice: yo me vi forzado a ofrecer yo. Eso no le correspondía a Saúl. Entonces aquí, por eso cuando se siente la aprobación y el respaldo de Dios, puedes terminar haciendo cosas que no van con tu asignación. Simplemente porque estás acostumbrado a que Dios te respalde. Entonces, Saúl ofrece esa ofrenda. Y mire lo que dice, versículo 10. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó:
Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Mixmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Saúl no estaba entendiendo lo que significaba y representaba que el propio sacerdote fuera el que ofreciera esa ofrenda delante de Dios. Él no conocía, no alcanzaba a dimensionar lo espiritual, lo poderoso espiritualmente que representaba eso. Y le dice Samuel, ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Y esta es la parte, iglesia, por la cual Dios me dio este mensaje y me hablaba. Yo le decía en todo lo que he dicho que Saúl no estaba entendiendo nada. Saúl no estaba entendiendo nada. Había algo que Saúl no sabía, pero que estaba en el corazón de Dios. Escuche, había algo que Saúl no sabía, pero estaba en el corazón de Dios. Y el problema de la gente es que todo lo quiere saber. Y por usted no saber, daña planes de Dios. Porque hay cosas que a usted no le compete saber de los planes de Dios. Y Dios entiende, iglesia, y lo que más me marcó el Señor y hablaba mi espíritu era eso. Porque hay cosas en los planes de Dios para ti que van a ser reserva de Dios. Y van a ser reserva de Dios, ¿para qué? Para probarte. Por eso Dios no todo te lo va a decir. Entonces, mire lo que dice la palabra. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Escuche, si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Saúl no sabía que en el corazón de Dios estaba en establecer el reino de Saúl para siempre. ¿Por qué el Señor se reservó eso? Dios es Dios, iglesia. Y a veces, por nuestras malas acciones, decisiones, actitudes, estamos evitando, estorbando a que Dios complete su plan. ¿Por qué? Porque todo lo queremos saber. Y hay cosas que son reserva de Dios. Escuche, iglesia, un hombre, una mujer de Dios sabe qué cosas debe hablar y qué cosas no. A Samuel no le competía decirle a Samuel, mira Samuel, todo lo que ha acontecido contigo es porque Dios tiene un plan, y el plan de Dios es establecerte en el reino para siempre. Samuel solo siguió las instrucciones de Dios. Llevó a Samuel, lo encaminaba a algo, pero Saúl no entendía. Y usted recuerda que en esta historia lo único que Dios marcó todo el tiempo fue obediencia. Obediencia, obediencia, obediencia. Y a la gente le cuesta obedecer porque no sabe. Como yo no sé, no obedezco. Como yo no sé, no cambio de actitud. Como yo no sé, no hago. Y hay cosas que no las vas a saber. Dios nunca te va a decir cuando te está probando, porque no tendría sentido. Si yo le digo a Juan Carlos que lo estoy probando, él no va a ser como debería ser. Estás aquí. Entonces,
El problema de la iglesia, de mis hijos, es que todo lo quieren saber. Hay un tiempo para todo. El tiempo y la forma de Dios obrar con Saúl tenía un tiempo y una forma. No entendía nada, pero Dios estaba ahí. El problema es que la gente quiere todo con pelos y señales. Estás aquí, a algo le estoy hablando en esta noche. El no saber te lleva muchas veces a desistir de las cosas de Dios. Cuando tú no sabes, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no sabes. Entonces, esa reserva la conocía Samuel. Si hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Si hubieras obedecido, ya tendrías tal cosa. Si hubieras obedecido, quizás muchas cosas serían diferentes en tu vida. Y dice, pero ahora tu reino tiene que terminar. Dijo el Señor, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿En qué momento Dios le dijo a Samuel? O sea, escuche, en el mundo espiritual, cuando está aconteciendo todas estas cosas, todo lo que está pasando, hay algo en el mundo espiritual que Samuel ya el Señor le ha hecho comprender y saber. Por eso le dijo a Saúl, tu reino será terminado, y ya se ha propuesto o ha dispuesto a otro en tu lugar. Y en el versículo 15 dice, después Samuel salió de Gilgal, siguió su camino y se fue. Usted está aquí. Y mire, el peligro de usted sentir la aprobación y el respaldo de Dios. Dice la Escritura, yo no sé si usted lo ha leído, no sé si lo ha leído, pero dice la palabra ahí mismo en el libro de Samuel, capítulo 15. Ya Dios le dijo a Samuel, a Saúl, dice, tu reino terminará. Pero era tanta, lo que había en la vida de Saúl, perdón. Dice la Escritura que él se levantó un monumento para sí mismo. Escuche. Primera de Samuel 15, 12. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal. Levantó un monumento. Para Saúl la gente se convirtió en algo importante. Le importaba que la gente lo viera en su misma posición. Él se preocupó siempre de que la gente estuviera ahí.
tampoco lo hace. Y cuando Samuel le hace ver a Saúl de que hizo mal, dijo, no, yo hice bien. Pero dice, yo escuché la voz del pueblo, porque ya no era Dios, ya era el pueblo, ya era la gente, lo que la gente pensara, lo que la gente deseara. Entonces, llegó un momento en donde el Señor le dice a Samuel, le dice, yo definitivamente he desechado a Saúl, lo he desechado. Y cuando fue desechado, Samuel supo y entendió, aquí no tengo ya más nada que hacer. Entonces aquí ya no tengo más nada que hacer. Y se iba a alejar de Saúl. Pero ¿qué hizo Saúl? Yo te pido, Saúl, si sea por última vez, que me honres delante del pueblo. Porque de todo lo que Samuel hizo, yo creo que lo que más le gustó fue la honra que tuvo delante de la gente, no lo que vivió en el secreto. Por eso le dijo a Samuel, yo te pido que me honres, hónrame delante del pueblo, delante de los ancianos, para que vean que todavía estás conmigo, que Dios, hónrame, Samuel. Hónrame, Samuel. Capítulo 15, versículo 30. Leamos algo más adelante. Dice, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Escuche esto. Saúl estaba pidiendo honra y quería volver al principio. Quería volver donde Saúl un día lo llevó, pero ya era tarde. Le dijo, Samuel, honrame y vamos a adorar. Quería volver al principio. Quería volver a donde Samuel lo llevó, donde a Samuel le hizo conocer. Quería volver al principio. Pero sabe, según lo que acabo de leer, quiero que usted lo lea, él no aprendió. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, dice, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. O sea que Saúl nunca hizo a Dios su Dios. Volvamos para que adore al Señor tu Dios. Y todo lo que Samuel hizo, simplemente a través de Dios a través de Samuel, enseñarle a un hombre la importancia de la adoración, la importancia de buscar siempre el lugar alto, la presencia. Pero Saúl no lo entendió. Y nos preguntaremos, ¿pero por qué? Si dice la Escritura que él, algo Dios hizo en su vida, en su corazón. Y yo estoy convencida, iglesia, que Dios siempre agotará los recursos, hará lo que sea para que tú seas transformado.
para que tú seas cambiado, para que tu corazón sea mudado. Pero cuando no le das valor a eso que Dios quiere hacer, porque tu mente, tus expectativas están de otra manera, llega un momento en que esa naturaleza, esa vieja naturaleza, eso que hay en ti, lo que vive aflorando tu alma, coge ventaja. ¿Sí o no? Y lo que Dios empezó a hacer se ve dañado, estorbado, ensuciado. ¿Alguien está aquí? Mi Biblia dice, yo sé que la suya también, dice que Saúl fue transformado. Y dice la palabra, no lo leímos, pero dice que cuando Samuel le da las instrucciones a Saúl, dice que cuando Samuel voltea la espalda, Saúl fue transformado. ¿Por qué? Porque en medio de la conversación, es que Saúl no estaba hablando con cualquiera, estaba hablando con un hombre que conocía la presencia de Dios. Y dice que cuando él volteó la espalda, cuando lo dejó, al terminar de dar la instrucción, dice que Saúl fue transformado. Porque cuando alguien te dice algo de parte de Dios, es para que haga transformación y cambio. ¿Usted está aquí? Entonces Dios siempre va a hacer todo lo posible para que tu corazón sea transformado, para que tu vida sea transformada. ¿Usted está aquí? Ahora, Saúl no era el rey que iba a hacer todas las cosas que Dios declaró. Porque usted sabe que el pueblo de Israel, que en Israel hubieron, después de Saúl, hubieron varios reyes. Entonces lo que Dios dijo al principio, que el pueblo no pida rey, porque esto es lo que hará, estaba el Señor llevando una dimensión espiritual, tratando de hacer entender al pueblo, es decir, un rey humano de carne y hueso va a hacer esto con ustedes. Y vemos que de ahí para allá, de los reyes que siguieron a Saúl, hicieron todo lo que Dios dijo que iba a pasar. Entonces Saúl se perdió de que su reinado fuera más perdurable en el tiempo y que su reinado tuviera una memoria favorable en Dios. Entonces mi mensaje en esta noche, iglesia, es: no importa que tú no sepas mucho, simplemente valora cada cosa que Dios está haciendo y permitiendo en tu vida, porque créeme que para algo es. Para algo es. Si humanamente, yo sé que a usted le ha pasado, a veces usted puede tener una buena intención con alguien, es decir, a veces usted puede decir: ve, yo le voy a regalar algo a fulanito, a fulanita, quiero tener un detalle, ¿sí o no? Eso no se le ha pasado. Pero cuando usted le ve una mala actitud, usted es humano, yo también. Entonces usted llega y dice, estoy hablando humanamente cómo se obra. Entonces ella dice, se la perdió. Y yo que tenía tan buenas intenciones, y yo que tenía planes de esto, y yo que tenía planes de lo otro. ¿Y por qué no se dio eso? Por lo que usted vio. ¿Sí o no? No me digan que nunca le... entonces solamente a mí me pasó. Solamente a mí me ha pasado, pues. A ustedes no. Se habla humanamente. ¿Cuánto más a veces Dios? ¿Cuánto a veces no dañamos los planes? Digamos que nosotros mismos dañamos el plan que Dios tiene para nosotros mismos
no obediencia. Eso está aquí. Hay cosas que son y serán reserva de Dios. ¿Para qué? Para que usted camine como debe caminar. ¿Sí o no? Para que usted le dé a Dios lo que le debe de dar. Porque Dios siempre va a querer ver su sacrificio, su esfuerzo, su obediencia a Él. Entonces, iglesia, no importa que Dios no te haya declarado todo su plan. Lo único que usted debe tener la convicción, el gozo en su corazón, es que Él tiene un plan eterno con usted. Un plan eterno. De ahí para allá, lo que acontezca acá en la tierra, deje que Él obre. He dicho, deje que Él obre. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Gracias te damos, oh Rey, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una cosa sé, que tus planes y tus pensamientos son de bien para cada uno de nosotros. Y tú siempre nos sorprendes, Dios. Tú siempre tienes cosas buenas para tus hijos. Solamente demandas de nosotros obediencia, fidelidad, honra a ti, amado Rey. Ayúdanos, bendito Rey del cielo. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, a que valoremos todo lo que tú haces, todo lo que tú permites en nuestra vida, porque hay cosas que son planeadas para nuestro bien, para nuestro avance, para nuestro crecimiento, para el cumplimiento de propósitos y llegar a un destino profético. Padre, gracias. Yo bendigo a este pueblo, Señor. Te pido que los lleves con todo bien, que los lleves con todo bien y que les permitas terminar la semana en bendición. Que la gloria y la honra sean para ti. Amén.